Soy Daniel Valerio y me encargo de coordinar Acción Ganadera, este espacio en el que nos dedicamos a la capacitación, y para cumplir con esa premisa entrevistamos a los que más saben sobre producción animal. Hoy lo vamos a cumplir sobradamente, ya que estamos charlando con Carlos Ojea Rullán, que no solo está entre los que más saben en la Argentina, sino también en el mundo. Carlos Ojea Rullán es un afamado criador de Angus en sus cabañas de La Juanita y Surangus. Representa la quinta generación de una familia dedicada a la actividad agropecuaria y es jurado internacional que tiene el reconocimiento entre los personajes destacados de la raza en Estados Unidos, en Escocia, en Canadá, en Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y por supuesto en la Argentina. Hola Carlos, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Buen día, Daniel, ¿cómo están? Y muchas gracias por la presentación. No sé si merezco tanto, muy amable. No, sí, por supuesto que sí, más. Si me permitís, si podemos arrancar, son muchos los temas que sabemos que podríamos charlar con vos y preguntas para hacerte, pero ¿podés contar cómo es que un embrión Angus con genética argentina llegó a coronarse hace muy poquito como campeón ternera en Canadá? Yo soy un convencido que la Argentina va a salir adelante porque veo que los países desarrollados que salen adelante y tienen buenas economías basan mucho de su economía en la exportación. Entonces, hace varios años ya tomamos la decisión de ver de qué manera podíamos empezar a exportar lo que hacíamos nosotros, que era la genética. Un camino difícil, un camino complejo, sobre todo por las limitantes sanitarias que tiene la Argentina al ser un país libre de aftosa con vacunación. Entonces eso nos limita mucho entrada a muchísimos países, si no nuestro mercado sería mucho más grande. Y bueno, empezamos primero con los países limítrofes hace unos cuantos años. Cuando ahora empezamos es tanto nosotros como otras cabañas. Y fuimos creciendo en estos países hasta que se produjo un hecho bastante importante para la exportación de genética, que fue el Congreso Mundial de Angus que se hizo en Canadá. Cuando se realizó el Congreso Mundial de Angus en Canadá, los organizadores tomaron la decisión de hacer un remate internacional, que vinieran embriones Angus de todos los continentes. Entonces cambiaron el protocolo sanitario y dejaron ingresar embriones, como el caso nuestro, de Sudamérica. Allí fueron algunos embriones de una cabaña que asesoramos, se hizo un remate, pero después de ese congreso quedó abierta la frontera para embriones solamente entre Argentina y Canadá. Así fue que entonces hicimos un convenio y unas ventas de los primeros embriones a Canadá, a ver cómo iba el resultado, de que ellos pudieran testear lo que hacíamos y cómo les iba con esto. Y nos asociamos con una cabaña de las más importantes de Canadá, que se llama Blair's. Es una empresa agropecuaria muy grande, que son los principales proveedores de fertilizantes en Canadá, y mandamos los primeros embriones para allá. En ese mismo termo fueron embriones también para la gran empresa canadiense de genética Cemex. Cemex lo que quería hacer con eso era con embriones argentinos, que naciesen machos, toros, y poder exportar genética argentina hacia el mundo. Esa primera exportación nos fue muy bien porque los resultados fueron muy buenos. La gente de Blair's quedó muy conforme con los primeros terneros. Tal es así que la primera ternera que sacamos a venta fue la Canadian Western Agrivision, que es la exposición más grande de Canadá, no a competir si es remate, y fue el precio máximo de la exposición. Y se produjo un hecho histórico que Blair's hizo un convenio con una cabaña americana y transportaron una jaula con receptoras preñadas con embriones argentinos a los Estados Unidos. Que eso es posible porque Estados Unidos acepta que un vientre canadiense pase. Con lo cual, en octubre, creo que fue así, de 2016, tuvimos un hecho histórico para Argentina y tuvimos el honor que fueran embriones de La Juanita en sociedad con Don Romeo de la Argentina, con quien hicimos esta primera exportación, que fue por primera vez en la historia un animal de genética argentina nacía en Estados Unidos. Tuvo que ser vía Canadá, obviamente. Y eso, bueno, abrió todo lo que vino después. Y la Sarita, o sea, la ternera, ahora Sí. tiene alrededor de 9 meses, acaba de salir campeón ternera en un evento importantísimo de Canadá. ¿Cómo es su futuro? Bueno, te cuento, Sarita es parte de la segunda exportación de embriones que hicimos, luego que la primera salió muy bien y que hubo animales precios máximos y muy buenos resultados, hicimos una segunda exportación. Dentro de eso fue un embrión de Sarita, que es un embrión de La Juanita, un embrión hecho en Roque Pérez, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, cuando nació, realmente me llamaron para decirme que habían nacido varias terneras muy importantes, pero había una que era muy destacada, y hace 3 o 4 meses me mandaron una foto y un video de ella. Y lo importante de este hecho histórico
histórico, es que siempre se habló que la genética argentina era muy buena, que estábamos a los primeros a nivel mundial, etc. Pero por primera vez, en una exposición de primera línea, las 13 exposiciones hoy más prestigiosas del mundo en Angus son Denver, que ahora pasa a ser Oklahoma, Agrivision y Palermo. Y en Agrivision están realmente hoy creo que los individuos fenotípicamente de la zona norte muy destacados. Entonces, por primera vez, en una exposición de este nivel, iba a competir un animal argentino contra los canadienses, con un jurado canadiense. Y era todo un desafío ver cómo nos iba. Bueno, campeonato ternera en Estados Unidos y en Canadá son los más competitivos, porque después a muchas de las hembras las sacan del circuito y en vaquillonas de 2 años, etcétera, van cantidades, pero no tanto como las terneras. Y se dio justo que competían las mejores cabañas de Canadá en ese campeonato, y que la reservada campeón ternera, la que pierde con Sarita, es la mejor cabaña de Canadá del momento, la más ganadora. Así que se dio todo y bueno, pudimos por lo menos, el mundo hoy está mirando que cuando la genética argentina se pone a competir en las grandes exposiciones internacionales, la genética da para poder competir de igual a igual, incluso en este caso salir campeona. La verdad que un inmenso logro. Además de la llegada con genética a Canadá y por esa vía a Estados Unidos, como nos explicaste recién, ¿a qué otros países está llegando genética argentina? Bueno, obviamente que Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, todos esos países hemos estado llevando genética. Gracias a esto que hicimos con Cemex, los toros de genética argentina, que el prefijo es SMX por Cemex, la Juanita, están hoy en Europa y en Asia, porque nosotros no podemos exportar semen a Europa, pero sí los toros que nacen en Canadá y se hacen todos los test sanitarios están yendo, así que hoy se están usando toros con genética argentina en Europa. Después, la cabaña Los Murmullos, que es una cabaña que asesoramos de hace muchos años, ha mandado embriones y semen a China. Ya han mandado más de 60.000 dosis de semen y 1.000 embriones a China, así que hay genética argentina también en China. Y hay muchos países que quieren, en el caso de Tailandia, que ha intentado hacer negocio con nosotros con Brangus, pero la barrera sanitaria está cerrada. Mucho interés de Sudáfrica, por ejemplo, pero no hay forma de entrar porque ellos, por lo que tengo entendido, tienen una enfermedad que viene de los animales salvajes que lo tienen en los bovinos, que en Argentina no hay, y los sudafricanos están pidiendo reciprocidad para podernos habilitar a poder llevar genética argentina, y como nosotros no podemos darle reciprocidad por un tema sanitario, no podemos entrar a Sudáfrica por ahora. México hay mucho interés de genética argentina que tampoco puede entrar directamente, solo vía Canadá, porque como Estados Unidos le compra mucho ternero a México, exige comprar en países que no usen genética de países libres de aftosa con vacunación. Así que bueno, hay varios países que quisiesen usar la genética argentina, pero lamentablemente hasta que no seamos un país libre de aftosa sin vacunación, no vamos a poder entrar. Así que estamos un poquito limitados. Carlos, alguna vez hemos escuchado decir que vos naciste escuchando que la genética no era negocio. ¿Qué es lo que pensás ahora al respecto? Mira, a mí me tocó empezar en esta actividad en una época compleja, con valores del novillo muy bajos, con una ganadería bastante austera, era todo no gastar, no invertir, tratar de sobrevivir, porque realmente el precio del novillo en dólares era muy bajo y el negocio era muy poco rentable. Y un grupo de nuestra generación nos comprometimos a revertir esto. Entonces empezamos a analizarlo, yo empecé a analizarlo cuál era el camino para revertir este tema. Y no había ninguna duda que nosotros teníamos que demostrar, tanto en el pedigree como en el puro controlado, o puro registrado, depende de la raza que sea, que invertir en genética daba sus resultados económicos. Y fue un trabajo muy largo, de muchos años, primero buscando el tipo de animal ideal, productivo, funcional y equilibrado, y después demostrándole a la gente con hechos cómo invertir en genética realmente rendía. Y en eso nos ayudó, en el caso mío personal, mucho empresas grandes. Yo, aparte de criar, etcétera, soy asesor ganadero de varias empresas. Entre mi hermano y yo asesoramos 25 empresas ganaderas importantes dentro de Argentina. Y el ejemplo, por ejemplo, una de ellas es Delfinagro, Sociedad Anónima. Delfinagro hace 18.000 novillos por año, de los cuales 15.000 son marca líquida, toda genética propia. Y ahí realmente en Delfinagro, casos como la Negra de Ross y varios más, tenemos un muy buen laboratorio de poder demostrar y probar con la genética propia, la que desarrollamos, cómo se manifiesta después en el producto final. Vamos al frigorífico, vemos los rindes, vemos todo. Y eso lo trasladamos al producto que le vendemos a los criadores. Y eso ha hecho un círculo virtuoso
en el cual ahora los criadores, primero lo medimos nosotros mismos, después se lo pusimos en venta a la gente lo compró y se dio cuenta que, la pregunta tuya, mejor relación de peso de destete del ternero con el peso adulto de la madre, mejor calidad de carnes, mejores hembras para reponer, los terneros se los pagan más caros. Si bien el ternero es un commodity, yo siempre digo que existe el commodity y el commodity con valor agregado. El commodity es ese ternero de calidad mala, sin genética, que no se cuide, siempre tiene un valor. Y el ternero commodity con valor agregado es el ternero de alguien que trabaja con genética, que recría bien la vaca, una vaca que cría bien su ternero, y cada vez más los feedlots están buscando ese ternero de calidad que engorda más kilos más rápido, que tiene mejores conversiones, etc., y está dispuesto lentamente a pagarlo un poco más. Carlos, una anteúltima pregunta. De esto se ha hablado muchas veces, pero para un jurado como vos, ¿no? Cuando está en la pista, tiene un lote de animales de una categoría, ¿cuánto pesa la información genética que cada vez se genera más a medida que pasan los años? Incluso, además de los famosos DEPs o EPD, en los últimos años se sumó la genómica. Entonces, ¿cómo se complementa la información entre lo que vos estás viendo en los animales y eso que seguramente vos conocés también, porque aparecen los catálogos de información de ese tipo? Olvidémonos de la pista y hablemos que estamos en una manga, que es lo mismo. Para mí, estar en una pista jurando, en una manga, trabajando, siguiendo Hacienda, es lo mismo. Bien. Cuando uno selecciona Hacienda, en este momento, a ver, la información es muy importante, pero la información más importante es poder ver un rodeo para dónde va. O sea, yo tengo que fijar un objetivo, qué quiero producir. Cuando sé qué quiero producir por el mercado que puedo abastecer y el tipo de campo que tengo que ver cómo es mi rodeo. Cuando veo cómo es mi rodeo, tengo que ver cómo juego los factores genéticos con ese rodeo para hacer el producto que yo quiero. En el caso de la Argentina es un país muy grande y muy largo, con lo cual no todos tienen el mismo medio ambiente, no todos trabajan en el mismo campo y no todos tienen el mismo mercado para abastecer. Con lo cual cada uno tiene que saber qué tipo de animal puede tener en su campo, qué producto puede abastecer, en eso depende de la raza, peso, tamaño, etc. Y en base a eso mover los factores genéticos para obtener resultados. Esto yendo a una pista, porque yo formo parte de la generación de jurados que lo que más buscamos es funcionalidad, productividad, equilibrio, balance, y si bien buscamos fenotípicamente un animal, lo estamos viendo desde un punto de vista productivo. ¿Ah? Entonces, el punto clave acá es que para mí, entre el fenotipo y los datos, tiene que haber una unión. La cabeza de un criador tiene que procesar ambas cosas al mismo tiempo. Ya está demostrado que los que solo miran números no les va tan bien. Y los que solo miran fenotipo también les cuesta un poco más llegar al resultado. Creo que la unión de los dos es donde se logra el objetivo ideal. Entonces, las juras que hacemos nosotros hoy en la actualidad no solo es mirar que tenga una linda cabeza, que tenga costillas, etcétera, no. Tienen que ser animales funcionales, productivos, de buenos movimientos, en el caso del macho, de buenos testículos, de buena ubre, etcétera, porque hoy por hoy los DEPs no caminan, los DEPs no preñan, los DEPs hay un montón de cosas que no hacen, sí hacen otras. Entonces, yo cuando escucho hablar a algunos técnicos que dicen, no, solo números y olvídate del físico, yo que viajo mucho por el mundo y veo los resultados de eso, y veo las vacas como son y lo que cuesta preñarlas después y lo grande que se hacen, creo que los DEPs y el fenotipo deben ir de la mano. Entonces, un jurado debe evaluar primero fenotipo funcional, no solamente lindo a la vista, porque eso de que un animal gane porque tiene linda cabeza y tiene buena culata y nada más no sirve. Si ese animal no tiene testículos, no tiene esto y lo otro, no sirve. Y también, si sus números son muy malos, bueno, el jurado se va a tener que ver en un momento ahí en la situación de hacer confluir estas dos cosas para que en eso salga ese equilibrio y ese balance. Yo todo el tiempo escribo notas, etcétera, y doy charlas hablando de que la clave en ganadería está en el equilibrio. Y cada uno tiene que buscar justamente ese equilibrio. Clarísimo, Carlos. La última y nos quedamos sin tiempo. Se vienen dos congresos importantes y los dos se realizan en la Argentina. Tengo entendido que 2022 va a ser el Congreso Mundial de Bradford y en el 2023 el Congreso postergado por pandemia mundial de Brangus. Ha sido convocado para esos congresos, ¿no? Mira, el otro día tuve el honor de haber sido electo el lunes pasado para jurar el Congreso Mundial de Bradford.
Y bueno, había sido electo el año pasado cuando iba a ser el Mundial de Brangus, así que calculo que seguirá igual para el 2023. Y para mí es un honor, realmente, porque esos congresos son realmente importantes, porque todo el mundo ganadero se junta ahí. Yo no me acuerdo ahora justo, pero estos dos creo que van a ser el octavo y noveno Congreso Mundial que me toca jurar. Y realmente para mí es muy, 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 muy movilizante y realmente me emociona mucho que los creadores confíen en lo que hago. Y te resumo una cosa que para mí va a quedar en mi vida para siempre. El último congreso que juré mundial fue muy, muy especial para mí porque fue justamente en Estados Unidos, donde nació el Brangus, en la exposición más grande del mundo hoy, que es la exposición de Houston, y que hubiesen elegido un jurado argentino, los americanos, que fueron los fundadores de la raza, en su exposición más grande del mundo, con la cantidad de jurados de primer nivel que tienen ellos en todas las razas, y que hubiesen mirado a un argentino para jurar ese congreso, fue realmente algo que voy a guardar de por vida. Bueno, está llevando genética y está llevando honra argentina por el mundo. Te felicitamos, te agradecemos muchísimo esta charla. Y como dije al principio, para charlar y preguntarte cosas a vos hay infinitas. Así que en el futuro seguramente te vamos a seguir molestando. Gracias, Carlos. No, por favor, no, no es molestia, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes y es un gusto.